Águila autoexistente azul, mandato del Kin o meditación diaria. Yo defino con el fin de crear, midiendo la mente, sello la salida de la visión, con el tono autoexistente de la forma. Muchas veces confundimos la sabiduría humana con dejar de experimentar y vivir todo aquello que nos hace humanos. Cuando pensamos en alguien sabio, creemos que es alguien que no siente lo mismo que cualquiera de nosotros, que no vive las mismas cosas que todos vivimos. Pero la realidad es que todas las emociones son iguales para cualquier humano. Lo que cambia en cada uno de nosotros es la forma de asumirlas. La sabiduría no exime de sentir. El sabio experimenta los mismos dramas que todos vivimos al interior del proceso terreno. Porque así como la experiencia es el punto de partida de todo, las emociones siempre son las que nos guían a través del camino de la transformación de la experiencia. El espíritu siempre será quien nos invite a refinar esa experiencia, y la mente superior es quien nos ayudará a madurarla. Estas son 4 funciones permanentes del ser humano y no existe nada que tú hayas ganado que te exima de seguir viviendo este proceso para cada una de las cosas que deseas evolucionar en tu vida. Pero de estas 4 cosas, la forma en que asumimos las emociones que se despiertan con cada experiencia que creamos para podernos transformar es la que más dice sobre el nivel de sabiduría personal que estamos listos para expresar o que ya hemos ganado. Y acá podemos preguntarnos, si el humano sabio sigue atravesando por las mismas emociones que todos los demás, ¿qué hace diferente él para que esas emociones no se manifiesten siempre en una explosión externa? Algunas veces creemos que los humanos sabios entraron en un estado mental desde donde controlan todas sus emociones, como si la sabiduría fuera el control que ejerce el hemisferio racional sobre el hemisferio sensitivo, el control que ejerce el hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. Y no habría nada más errado que esto, porque sería tanto como creer que la imagen de un humano sabio es la imagen de un androide que no siente. Es la imagen de un robot que no solo no transparenta nada, sino que no tiene nada para transparentar, porque en la esencia no siente nada. Pero en el fondo, y siendo sinceros con nosotros mismos, todos sabemos que a nivel de los hemisferios cerebrales debe existir el equilibrio y el balance, como lo existe en toda la naturaleza. Todo en la naturaleza nos invita a que, como el malabarista, balanceemos la barra horizontal que portamos en las manos, para estar en equilibrio cuando nos movemos al interior de la polaridad razón-intuición, razón-espíritu. Que cuando nos vamos mucho a la razón del hemisferio izquierdo, dejamos caer suavemente la barra hacia el lado derecho, que activa la intuición y viceversa, para que la situación se pueda equilibrar durante el movimiento permanente de la vida, usando la barra para encontrar el balance perfecto a cada paso. Luego, si la respuesta no es el control, ¿qué hace el humano con sus emociones para alcanzar la sabiduría en su expresión? Y en este momento podemos inclinar la balanza hacia la respuesta de que el humano sabio es aquel que siempre sabe ver el lado positivo de las cosas, que ante cualquier emoción de la vida siempre encuentra la parte positiva,
que todo el proceso de transformación se trata de cambiar la oscuridad por la luz, usando la polaridad positiva de la mente. Pero creer esto es pensar que la expansión del universo dejará de suceder por momentos de contracción y expansión, que el ser humano dejará de evolucionar a través de una relación permanente entre la luz y la oscuridad. En este punto, y aunque suene diferente, estamos haciendo lo mismo que hicimos en el punto anterior. Seguimos creyendo que hay una parte mala de la emoción y que lo que tenemos que hacer es irnos siempre al lado opuesto de la balanza. Pero esto siempre alcanzará el desequilibrio en algún momento, porque la vida es un constante balanceo de un lado al otro de la polaridad. Es imposible pretender desaparecer un lado de la ecuación y conservar la igualdad que nos regala el equilibrio. Imaginémonos esto desde la matemática básica. Una ecuación matemática tiene tres reglas esenciales para sostener la igualdad que la mantiene en equilibrio. Primero, es necesario saber que lo que suma a un lado pasa al otro lado restando, o que lo que resta a un lado pasa al otro lado sumando. Segundo, es necesario saber que lo que multiplica a un lado pasa al otro lado dividiendo, y que lo que divide a un lado pasa al otro lado multiplicando. Y por último, que si yo quiero hacer algo a un lado de la ecuación, debo hacer lo mismo al otro lado para mantener el equilibrio. Que si quiero adicionar algo a un lado, lo debo hacer al otro para balancear la situación. Todo para entender que al final somos una unidad indivisible, donde existen la experiencia, la espiritualidad, la emoción y la mente, y que ellas son las variables W, X, Y y Z de nuestra ecuación. Y toda expresión de sabiduría humana es la expresión del equilibrio interno que existe en nosotros de estas cuatro variables. Cualquier cambio a nivel espiritual cambia necesariamente la postura de la mente. Cualquier cambio en la mente cambia la postura espiritual ante cualquier situación. De la misma forma, cualquier experiencia nueva que nos abramos a explorar despertará en nosotros emociones que antes nunca habíamos conocido. O cualquier emoción que sentimos siempre es una invitación a modificar algo en la experiencia que estamos viviendo. De un lado de la ecuación estará el espíritu que nos mueve a experimentar, o sea, el espíritu y la experiencia. Y del otro lado de la ecuación estarán las emociones que invitan a la mente a aprender algo, o sea, la mente y las emociones. Y en este trabajo de precisión matemática, por un lado está el espíritu que desea experimentar y por el otro lado está la mente que necesita sentir. Los humanos sabios estamos llamados a encontrar el equilibrio y las cosas que nos ayudan a sostener el balance mientras lo buscamos. Y esas cosas siempre están relacionadas con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que nuestro cuerpo experimenta y con lo que nuestro espíritu nos dice. Así que para comprender las formas de expresión que alcanza la sabiduría en nuestro proceso humano, debemos comprender la forma de expresar este equilibrio a nivel personal. Es por eso que la sabiduría no funciona por imitación, porque cada ser humano es una fórmula química irrepetible, así que su balance es único y personal. Y para ayudarnos en la búsqueda de este balance, ayer recibimos la primera pista. Para ser sabios, no debemos activar el poder de la mente y la razón por sobre todas las cosas. Debemos activar además la presencia del espíritu, para que cada pensamiento que emana de la mente se tamice por la esponja del espíritu, dejando que al otro lado pase solo el extracto de lo que es la verdadera sabiduría, que es siempre una fusión entre lo que la mente discierne y madura y lo que el espíritu refina, dejando que se realice un trabajo mancomunado entre ambas polaridades. Pero esta es solo una parte de la formulación que debemos encontrar
para lograr la expresión sabia y en equilibrio de nuestra humanidad. Para el día de hoy estamos llamados a ver la segunda parte de la ecuación. Esta parte es la que nos devuelve el equilibrio emocional. Si ya sabemos que al tomar la decisión de transitar por un camino o por otro, todo será perfecto, entonces ahora nos toca reconocer que todas las emociones que ese camino despertará en mí serán las apropiadas y perfectas para mi proceso evolutivo. Que si la emoción que se despierta es la rabia era la emoción perfecta que yo debía conocer. Que si la emoción que se despierta era el amor era la emoción perfecta que yo debía reconocer. Que si la emoción que se despierta era el miedo era la emoción perfecta que yo debía reconocer. Que si la emoción que se despierta era la emoción perfecta que yo debía reconocer era la felicidad. Pero todo esto solo lo logra el ser humano cuando aprende a imitar el arquetipo del águila. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Ante todas las situaciones y ante todas las emociones que se despiertan con las experiencias de la vida, el águila siempre levanta el vuelo para tener una perspectiva más elevada de toda situación. Porque si yo me siento herido en la vivencia, me elevo para mirar desde dónde me siento herido y me elevo aún más para descubrir la perspectiva de quien yo creo que me hirió. Porque si yo me siento el salvador de la situación, me elevo para descubrir por qué quiero o necesito salvar a otros. Y me elevo aún más porque necesito ver la posición de quien yo sentí como una víctima que necesitaba ser salvada. Porque si yo me siento como un verdugo que le hace daño a los demás, me elevo para descubrir por qué creo tener el poder de dañar a otros. Y me elevo aún más porque necesito ganar una mejor panorámica para ver con claridad la posición de quien yo siento que salió herido al interior de la situación. El águila vuela y se eleva, porque desde la tierra ella seguiría suponiendo cómo se siente el otro. Y desde esa posición de la tierra tampoco podrá ver con claridad cómo se siente ella misma. Pero desde los aires ella podrá comenzar a ver el panorama completo, no solo su punto de vista, no solo sus suposiciones, sino todo lo que hay al interior de cada situación. Descubrirá a largo o mediano plazo que la realidad de las emociones que se mueven al interior de una relación es de índole colectivo, porque yo no puedo quedarme eternamente en la posición desde donde me veo yo como un ente aislado. Debo aprender a reconocer que todo lo que se mueve a mi alrededor y cómo se mueve es de índole colectivo. Pero para que esto funcione adecuadamente, primero debemos hacernos cargo de nuestras emociones, porque ellas son mías y no las produce el otro, sino la interpretación que yo hago de lo que el otro hizo o dijo. Así que el águila vuela primero hasta determinada altura, para ver desde este primer palco su mundo interior, para ganar primero una mejor perspectiva del panorama interno, para ser honesta y sincera con lo que ella siente, asumiendo primero sus emociones como propias y quitándole la responsabilidad al otro. Y al quitarle la responsabilidad al otro, recuperamos el estado de neutralidad emocional necesario para poder observarme al interior de la situación. Si yo me asumo y comprendo que toda emoción nace en mí, doy el primer paso, pero todavía me falta seguir volando para ver más, porque debo dejar de culparme por sentir las cosas que siento. Ese es el segundo paso, y cuando lo hago, el águila está tranquila y neutral con respecto al otro y a sí misma. Hasta acá el águila se ha elevado un poco y la altura alcanzada es suficiente para asumirse como creadora de la situación. Es suficiente para recuperar el foco y la claridad mental para ponerse en la actitud sabia, que siempre es neutral, para poder aprender de la situación.
para poder aprender sobre sí misma dentro de esa situación. Pero la cosa no termina acá, porque esta águila se puede elevar aún más, porque esta águila comprende que al interior de la vivencia hay mucha más sabiduría para ganar, porque al volar más alto y verla desde otra perspectiva más elevada, podemos comprender que la situación desea regalarnos aún más sabiduría, que cuando nos seguimos elevando en un vuelo sereno y enfocado, que es posible solo para quienes se asumen como creadores de sus emociones, podemos hacer una comprensión de todo el panorama colectivo que rodea la situación, de toda la sabiduría colectiva contenida al interior de una misma situación. Al ver el panorama completo, ya no solo entiendo mi posición al interior de la historia, sino que entiendo y comprendo el papel que cumplía cada uno de los factores determinantes al interior de la situación vivida. El águila que se eleva le regala al humano la posibilidad de aprender la sabiduría que existe en toda la situación. O sea que si yo aprendí de una experiencia desde la posición de víctima, al elevarme aprenderé también desde la posición o la situación del verdugo y el salvador. Y esto es magia pura, porque significa que ya no tendré que pasar por los otros papeles para poder comprender la sabiduría completa de la situación. Si yo actué como la víctima al interior de una vivencia, no tendré que ser después verdugo o salvador en otra ocasión para poder integrar la sabiduría de estas otras dos partes de la polaridad. El águila que supo volar más alto podrá ver la situación completa, se adueñará de la vivencia y de la sabiduría colectiva que la experiencia posee, adquiere toda la sabiduría que la situación enseña. Veamos esto a través de un ejemplo simple. Imaginémonos que yo escojo un jefe tacaño para entender que yo me merezco más, que la abundancia no es limitada y restringida. Y digamos que aprendo que él era tacaño y explotador porque yo no me sentía merecedor de nada, pero con el tiempo aprendí que soy merecedor de la abundancia que existe en el planeta. Este fue el primer aprendizaje. Ahora imaginémonos que en otra ocasión, y al interior de una situación similar, yo soy quien saca la cara por todos mis compañeros que están siendo explotados por el jefe tacaño. Y al final aprendo que no puedo salvar a nadie, que solo puedo salvarme a mí mismo, que cada uno debe realizar su propio trabajo evolutivo. Y acá realizo un segundo aprendizaje. Y al final, en una última oportunidad, yo soy el jefe tacaño, que solo quiere las mejores cosas para él, que siempre pasa por encima de los demás para alcanzar sus objetivos, y que en la experiencia, al final, aprende que su abundancia no puede depender de quitarle la abundancia a otros, de explotar a otros, de pasar siempre por encima de los demás. Este sería el tercer aprendizaje. Y si entendimos lo que el águila nos está regalando con el kin de hoy, si entendimos la energía o sabiduría más elevada del kin, entendimos que el humano sabio no necesita vivir las tres experiencias de forma separada, que solo con la primera experiencia era suficiente para integrar la sabiduría que necesitaba aprender desde la posición de la víctima, del verdugo y del salvador. Todos sabemos que no podemos aprender por experiencia ajena, pero esto no excluye que no podamos aprender de cada una de las partes que están relacionadas con la experiencia que yo estoy viviendo, porque esto sería más eficaz y sabio para nuestro proceso personal, porque cuando somos capaces de volar más alto, somos capaces de integrar todos los aprendizajes colectivos que se están desarrollando al interior de una misma experiencia. Yo sé que cada uno de nosotros tendrá la sabiduría hoy para alcanzar algún grado de neutralidad emocional al interior de cada una de las situaciones que esté viviendo, y que como sea que lo estemos haciendo o viviendo es apropiado, oportuno y correcto
para nuestro proceso personal. Pero es importante que como águilas estemos abiertos a expandir nuestra visión, de modo que podamos descubrir, intuir, presentir o ver que detrás de cada drama emocional que vivimos hay una fuente inagotable de sabiduría, que está a la espera de que nosotros seamos capaces de usar nuestras alas para volar y ganar una panorámica más amplia de la situación. Sea lo que sea que yo puedo ver hoy, el águila me invita a saber que siempre hay mucho más para ver, que toda sabiduría ganada siempre abre más el panorama, que todo sabio siempre termina por descubrir que a mayor sabiduría, mayor es su ignorancia, pero que esto no convierte su vida en una carrera contra la ignorancia, sino en una aventura sin fin hacia la sabiduría. Feliz día del águila autoexistente azul. Que hoy aprendamos que sentir la emoción es una condición necesaria para integrar la sabiduría que el proceso humano tiene para regalarnos. Que si todavía no puedo asumirlas desde la neutralidad, por lo menos no debo negarme la posibilidad de sentirlas, de vivirlas y de expresarlas sin juzgarlas duramente, porque son mías y como a cualquier otra parte de mi esencia, yo debo amarlas, porque si las siento, es porque algo están tratando de enseñarme.